¿Qué pasa, criaturillas de la noche? El programa de hoy es un programa muy especial que tenía muchísimas ganas de hacer ya por fin. Como ya sabéis, yo soy muy fan de las colecciones de cromos, y esta en concreto, la que os traigo a continuación, es sin duda una de mis favoritas, que marcó totalmente mi infancia. Se trata de la colección Otros Mundos, editada en el año 1984 por la valenciana Maga. La colección está formada por 243 cromos de cartón de los que se pegaban con pegamento. El álbum costaba 50 pesetas y los sobres costaban 5 pesetas, traían 5 cromos en cada sobre. Estas son sin duda mis dos colecciones favoritas, al menos las que más me marcaron en los 80. Tengo mis dudas cuál me gusta más, porque realmente Monstruos me fascina, es una colección alucinante. Pero yo creo que si tenemos que elegir entre una de las dos, es muy posible que me quede con Otros Mundos. Está ahí la cosa, está muy reñida. Otros Mundos sería una especie de segunda parte de una colección hermana que salió unos años antes titulada Historia Ficción, que es esta de aquí y que data del año 1980. La verdad es que debería hablar primero de Historia Ficción puesto que fue la primera parte, pero bueno, hoy me apetece hablar de Otros Mundos. Sin embargo, para poneros un poco en antecedente, tengo que comentaros que este álbum, Historia Ficción, como su propio título indica, está formado por varias partes, una de historia y otra de ficción. Por supuesto, a los niños de la época la que más le llamaba la atención era la parte de ficción, donde aparecían todos esos monstruos y criaturas extraterrestres tan bizarras y tan coloridas. Además, los cromos eran holográficos. La parte de historia mola, evidentemente. Tenía también este apartado llamado Futuro, que como veis ya es predecesor total de lo que podemos encontrarnos en Otros Mundos. Y aquí sí que sí, en la sección ficción es donde tenemos todas esas criaturas que son tan características de lo que luego veríamos en Otros Mundos. Como veis, los cromos son así tipo holográficos, no es que sean holográficos, pero tienen ese fondo plateado que les daba ese efecto tan chulo y llamaba la atención de la chavalería de la época. Aquí ya nos estamos encontrando un personaje que se desarrollaría posteriormente en el álbum de 1984 Otros Mundos. Al menos el mismo estilo. Pero como digo, de historia ficción ya hablaremos en otra ocasión. Primero vamos a empezar con Otros Mundos, aunque sea posterior. Todas estas criaturas que os he enseñado en este álbum de historia ficción, así como las de Otros Mundos, están dibujadas por el magistral Francisco Jesús Serrano Castro. Este tío era un incombustible. La verdad es que se ha hablado muy poco de él y de hecho no hay ni siquiera casi imágenes de él. He encontrado por ahí una foto que la he tenido que retocar con la IA porque es que se veía fatal, tenía muy baja resolución. He estado buscando por toda la red y solo he encontrado esta foto. Y me da muchísima pena porque este hombre hizo muchísimo por el cómic español y también por las colecciones de cromos. Él empezó ilustrando tebeos para las editoriales valencianas de la época a finales de los 50, pero posteriormente hizo un montón de colecciones, más de 30 con la editorial Maga. Y a continuación os voy a dejar por aquí una pequeña biografía de Francisco Jesús Serrano Castro, que probablemente será del interés de todos los que estéis viendo este vídeo. Francisco Jesús Serrano Castro nació en 1932 en Larache, una ciudad portuaria que por aquel entonces pertenecía al Protectorado Español de Marruecos. Posteriormente vivió en Ronda, Málaga, y al estallar la Guerra Civil Española volvió a Marruecos, a Tetuán. Fue dibujante, ilustrador, portadista y guionista, siempre vinculado al tebeo de la industria valenciana. Empezó sus primeros trabajos a finales de los 50, con la editorial valenciana S.A., en colecciones como Colección Comandos, Milton el Corsario y cuentos gráficos infantiles Cascabel. En 1961 pasó a formar parte del equipo de la editorial Maga, fundada por Manuel Gago, y allí ilustró colecciones como El Duende, Coraza, Flecha Roja, Marco el Gladiador, África, etc. Se caracterizó por la ilustración de temática bélica, del oeste, de piratas y de aventuras. No tardó en pasar a ilustrar también colecciones de cromos, siempre dentro de la editorial Maga, teniendo algunas tan míticas como La naturaleza y el hombre, Cromistoria, Soldados de todos los tiempos, Armas, Familias, Asia y sus habitantes, El mundo en guerra a través de la historia, Muñecas, vísteme tú y por supuesto los 3 álbumes clave que trataremos en el canal. El álbum Maga de cine, Historia Ficción y este Otros Mundos.
Otros Mundos fue su último trabajo en 1984, justo antes de que Maga cerrase en 1985. Durante este periodo, entre 1985 y 1992, Serrano estuvo muy activo trabajando para Juguetes Falomir, en la creación de un montón de juegos de mesa, como Fantasmagórico, Space Go y otros muchos más. Y entre medias no le faltó el trabajo, ya que también se dedicó al mundo del cartelismo y la ilustración publicitaria. Falleció en 2002 en Valencia, a la edad de 70 años, dejándonos un increíble legado que muchos de nosotros siempre le agradeceremos. Como veis, este hombre fue un auténtico todoterreno, tocó todos los palos, pero creo que muchos de nosotros lo recordaremos sobre todo por estas criaturas monstruosas que nos ofreció en estos álbumes tan alucinantes, Otros Mundos, Historia Ficción y el álbum de Maga de cine de terror, que también ese hablaremos de él porque no tiene desperdicio. Con una imaginación desbordante nos deleitó con un montón de criaturas alucinantes. Para la marca Falomir hizo también un montón de ilustraciones, destaca en especial esta del juego Fantasmagórico, donde vemos este monstruo en concreto que nos va a recordar muchísimo a uno aparecido en Otros Mundos, que es este, los quiróptidos. Realmente no tengo ni idea cuáles son exactamente las ilustraciones para Falomir que hizo este hombre, pero me consta, por lo que he leído por ahí, que por lo menos participó en más de 100 juegos, así que probablemente prácticamente todas las ilustraciones de las cajas de Falomir de aquellos años sean ilustraciones de él. Por ejemplo, en el juego Space Go o Spacego, no sé cómo se pronuncia, que es una copia del Cruzada Estelar, tenemos una criatura que está claro que es un clon del Crustacoide esculento, o sea, este bicho de aquí. Y es que bueno, el hombre tenía que reciclar por donde fuera, aunque sea copiándose a sí mismo. Por desgracia, este álbum de Otros Mundos de 1984 fue su último trabajo para la editorial Maga. En 1985, Maga cerró, finalizando con broche de oro porque finalizó con un álbum muy querido por todos, que es el de V, que lo tengo por ahí, y ya veremos en otra ocasión. Pero él, por supuesto, continuó con su carrera como cartelista haciendo diseños publicitarios, etc. Como cartelista tengo que investigar porque no tengo claro qué pósters o qué hizo exactamente, pero supongo que hizo material para cine, a lo mejor carátulas de vídeo. Si lo sabéis, dejádmelo abajo en los comentarios porque esto me interesa muchísimo. Y a continuación os voy a contar unas anécdotas de Abuelete Cebolleta con mis sensaciones respecto a este álbum, todo lo que sentí en el momento en que lo hice en el año 1984. Corría el año 1984, yo tenía 8 años y por aquel entonces era ya un fanático de las colecciones de cromos. Siempre intentaba hacer todas las que podía. Y como dije en el vídeo de presentación del canal, todos los niños de la época nos enganchamos a las colecciones gracias a que venían en aquellos años unos señores con un montón de sobres y de álbumes, se ponían en las puertas de los colegios y nos enganchaban a las colecciones. Ellos repartían y nosotros caíamos como chinos, pero joder, nos encantaba. Yo recuerdo muchas veces al salir del colegio ver una hilera de niños en fila que estaban esperando por la colección de cromos de turno, y es que en aquellos años había muchísimas colecciones y prácticamente las hacíamos todas. El caso es que aquel día salí del colegio y me pasó un poco como con la colección de monstruos. Ya vi el típico grupito de niños esperando y me puse por allí, vi a algunos niños que ya les habían dado sus cromos, que ya los estaban abriendo, y atisbé a ver Otros Mundos en el sobre. Para mí eso abrió un mundo de posibilidades, porque yo ya en aquellos años era un fanático del terror y de los monstruos. Y cuando tocó mi turno me dieron un par de sobres y el álbum. Uno como este, exactamente igual. Como veis, ya la propia portada del álbum sugiere un montón de cosas. Tenemos este ser bulboso, este pulpo que llamaba muchísimo la atención, esta nave espacial, el guerrero espacial, y en la trasera, como siempre solía ser habitual en estos casos, teníamos algunos cromos que servían de ejemplo para que viéramos cómo era la colección. Y por supuesto, con personajes como este, estaba claro que la íbamos a hacer sí o sí. Cuando me tocó el turno me dieron un par de sobres y el álbum.
y ya me fui para casa abriendo los sobres por el camino. Que por cierto, en aquella época los niños éramos un poco guarros y yo recuerdo que íbamos abriendo los sobres sobre la marcha mientras íbamos andando dirección a nuestra casa y los tirábamos al suelo por todo el morro, como si no hubiera papeleras. No solo estábamos ensuciando la ciudad, sino que también estábamos desperdiciando el sobre, que hoy en día los sobres también se cotizan. Y por cierto, no tengo ninguno de Otros Mundos, ni realmente no tengo sobres así de la época de cromos de los que hacía yo. Tengo los álbumes completos, pero sobres no tengo. No suelo coleccionar sobres. Hay gente que colecciona sobres por separado. Y la verdad es que de colecciones muy punteras como esta Otros Mundos, monstruos, historia ficción y colecciones similares, sí que me molaría tener algún sobrecillo, aunque esté cerrado, puesto que esos sobres, a pesar de tener el mismo dibujo de la portada, era una impresión así como más cutrecilla, rollo 3 colores, que molaba mucho. Este fue exactamente el primer cromo que yo vi de Otros Mundos, el Flautista Escarlata, que evidentemente no es el mejor, pero fue el primero que me tocó. Y también en esa primera remesa me tocó este Negáptero pabellonado, que como veis es un murciélago vampiro que a mí me flipó. Este era uno de mis favoritos cuando era pequeño. Y otro de los que recuerdo es este monstruo del profesor Radikov, que como veremos a continuación, el profesor Radikov forma parte del lore de Otros Mundos. Aquí tenemos al profesor Radikov, que es el creador de mogollón de aberraciones y de experimentos fallidos. Y otro de los que recuerdo de aquellos primeros sobres era este Élfido Rovidiano, que con esos ojos centelleantes me alucinaba. Bueno, pues continúo con mi historia. Ya había abierto mis 2 sobres de cromos y en total había adquirido 10 cromos, la miserable cifra de 10 cromos frente a una colección de 243. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa que me parece muy interesante y que en la época no nos planteábamos tampoco, pero a día de hoy yo me lo he planteado muchísimas veces y es algo que es muy grande, se me ponen hasta los pelos de punta. Cuando tú abres estos cromos por primera vez, tienes ese factor sorpresa. Eso ya lo he explicado en las nuevas colecciones de Lázaro Totem. Por eso me gustan mucho estas nuevas colecciones retro que están saliendo de gente como Lázaro, que molan muchísimo porque te retrotrae a la infancia y a aquellas sensaciones y sentimientos que teníamos cuando abríamos un sobre de cromos. Y es que molaba mucho el ritual, porque para mí era un ritual de abrir el sobre, sacar los cromos y ver a esas criaturas por primera vez. Era algo totalmente novedoso y alucinante. Además, con toda la imaginación que desbordaban estos cromos de Otros Mundos, nunca sabías lo que te ibas a encontrar. Te podías encontrar criaturas de lo más variopintas, de lo más extravagantes, y esa era la gracia de la colección. El caso es que ya estaba llegando a casa, yo estaba obsesionadísimo con esta colección, me había volado la cabeza y solo en mi mente estaba la idea de a ver qué otros monstruos y otras criaturas me iba a encontrar a lo largo de todos los cromos que iba a comprar, porque tenía claro que iba a comprar muchos, pero que muchos cromos, aunque fuera quitándole el dinero del monedero a mi madre, que bueno, no me siento orgulloso de ello, pero lo hacía con cierta frecuencia, porque me podía el friquerío. Recuerdo perfectamente que era un viernes por la tarde, después del colegio, debía ser por octubre o por ahí, porque el día era lluvioso, estaba ya oscureciendo, cuando ya subí a casa y le dije a mi madre: Mamá, por favor, dame dinero, tengo que bajar al kiosco para comprarme cromos de Otros Mundos. Por lo que sea, en ese momento mi madre se sintió generosa y me dio 20 duros, 100 pesetas, lo que equivalía a 20 sobres de cromos de Otros Mundos. Con el subidón de los 20 duros bajé corriendo al kiosco, que lo teníamos al lado, a la vuelta de la esquina, y llegué allí y le dije al tío: 20 sobres de cromos de Otros Mundos, lo que equivaldría a 100 puñeteros cromos. Vale, sí, seguramente muchos me iban a salir repetidos, como así pasó, muchos me salieron repetidos, pero ya la idea de tener 100 cromos para un niño de 8 años era algo alucinante. Salí del kiosco con todo el taco de sobres guardados en el bolsillo, porque en ese momento no los quería abrir en la calle. Quería llegar a mi habitación y en la intimidad de mi cuarto, sin que nadie me molestase, ponerme a abrir los sobres uno por uno, pero así despacito para disfrutarlos mejor. De repente me encuentro en el suelo una moneda de 100 pesetas, otros 20 duros, a mitad de trayecto. Evidentemente volví de nuevo al kiosco y le volví a decir al tío: otros 20 sobres de cromos de Otros Mundos. El tío sonreía y me dio los sobres. La situación era la siguiente:
tenía en mi poder 40 sobres de otros mundos, lo que equivalía a 200 cromos. Así que iba a tener un festín muy pero que muy guapo aquel viernes por la tarde, que serían aproximadamente las 7 de la tarde, calculo yo. Una vez en casa entré en mi habitación y me puse a abrir los sobres uno por uno, deleitándome con todas las criaturas y monstruos que me iban saliendo. ¿Hay algo más grande que eso? Y llevaba abiertos unos 10 sobres aproximadamente cuando mi madre me llama para cenar, y ya me fastidió todo el ritual. Hice el alto para cenar, cené corriendo a toda leche y volví a mi habitación para continuar abriendo todos los sobres de otros mundos. Imaginaos el panorama, al final tenía ahí la mesa llena de sobres rotos, deshechos, un montón de taquitos de cromos, algunos repetidos, y ya los empecé a pegar en el álbum que me habían regalado ese mismo día en el colegio. Es que es increíble, siempre lo digo porque las colecciones de cromos fueron lo primero que nos enganchó a coleccionar algo. Y por todas estas razones que os he explicado, Otros Mundos es sin duda una colección que me trae mucha nostalgia y me gusta muchísimo. Además estaban bien dibujados, no como otros de otras colecciones posteriores, de estas piratillas que salieron a posteriori a rebufo de Otros Mundos y de monstruos, que directamente copiaban cromos de Otros Mundos. No digo que Otros Mundos no copiara, porque ellos a su vez también copiaban de cosas anteriores, como veremos a continuación. Pero desde luego aquí en España fue una de las pioneras en este tipo de cromos. Evidentemente había colecciones anteriores, ya hemos hablado en el canal de otras colecciones, como por ejemplo Carnaval de Monstruos y cosas por el estilo. Pero Otros Mundos realmente mola muchísimo. Además es que le da todo ese ambientillo de ciencia ficción, de rollo extraterrestre. Innova mucho en el sentido de que crean planetas, galaxias y todo esto, crean hábitats para las propias criaturas, y eso mola muchísimo, porque a lo mejor estás leyendo la descripción de una de estas criaturas y parece que te lo está contando como si fuera un documental de fauna. Es más o menos ese rollo. Y por supuesto se agradece muchísimo que en cada cromo estén las descripciones de cada criatura. Y a continuación vamos a pasar a ver el álbum en profundidad. Pues aquí tenemos el álbum en cuestión. Aprovecho para comentaros que este álbum que veis aquí no es el que tuve yo, el que hice en su día en los años 80. Este, por desgracia, me lo tuve que comprar a posteriori, y recuerdo que me lo compré en el Rastro de Madrid por el módico precio de por aquel entonces 10.000 pesetas, que ya era una pasta. Pero bueno, estaba completo y tenía mucha nostalgia de volverlo a conseguir, puesto que el mío pereció a manos de mi madre, como tantas otras cosas que ya he comentado en alguna que otra ocasión. Y ya sí nos ponemos con el álbum en cuestión, Otros Mundos. Lo primero que vemos por aquí es esta introducción con un pedazo de comunicado que es toda una declaración de intenciones. A continuación os dejo una voz en off para leeros toda esta parrafada. Sabemos que hay otros mundos que, como el nuestro, se mueven en los inmensos espacios siderales, obedeciendo a leyes misteriosas, y aunque la ciencia y la técnica, con sus impresionantes y espectaculares avances, han permitido iniciar la exploración de este casi inesondable espacio, es tan poco lo descubierto hasta ahora que nada nos impide echar a volar nuestra imaginación, y con ella dar vida y forma a nuevos y fantásticos universos. Resultado de esa desbordada imaginación son estos mundos, los que aparecen en este álbum, llenos de extrañas formas vivientes y por los que pululan seres misteriosos, exóticos, extravagantes, pintorescos, algunos tan peregrinos como los plasmoides, seres vivientes líquidos, y otros tan simpáticos como los flautistas escarlata, que con sus armoniosos cantos embelesan a sus quiméricos vecinos. Numerosos robots, realizando varias y curiosas actividades, recorren la superficie de estos fabulosos planetas, cuyos espacios estelares se ven surcados por poderosas astronaves construidas para llevar a cabo múltiples misiones. No es extraño que algunos de estos seres, máquinas, robots, naves, etc., desafíen las leyes de la naturaleza, puesto que ellos son la obra de la fantasía, y esta, como sabemos, no tiene límites. Estos mundos de ficción, disparatados a veces, rebosantes de ingenio, humor y colorido, han sido creados con el único fin de entreteneros y divertiros. Ojalá lo hayamos conseguido. Y dicho esto, vamos con los monstruos en cuestión. Este álbum estaba formado por 3 partes.
La parte extraterrestre, que eran los monstruos y criaturas, otra segunda parte que eran hombres y robots, y la tercera parte que eran las naves espaciales. A mí la parte que más me gustaba, obviamente, era esta, la de las criaturas. Y aquí podemos ver algunos bichos, a cada cual más variopintos. Lo que mola de este álbum es que todas estas criaturas que veis aquí forman parte de diferentes planetas que algunos de ellos están conectados, por lo cual algunas veces veremos algunas criaturas que coexisten en el mismo planeta con otras como el profesor Radikov, que es una de las más importantes dentro de otros mundos, que a su vez hace experimentos con otros tantos bichos, y aparecen todos en este álbum, y más cosas muy interesantes. Los planetas pues varían bastante, hay planetas de todo tipo, algunos eran como más primitivos, otros más avanzados, pero por ejemplo estaba el planeta Melkasar, 18Aka, Neumon 3, Rachesky, que es el planeta del profesor Radikov, Barutcha, Phoedus, Novatalanta, Durchaska, etc. Hay un montón de planetas, todos por supuesto inventados. Y aquí vemos las criaturas que, como veis, muchas son antropomórficas. Aquí ya vamos a encontrar algunos personajes que otras colecciones posteriores copiaron, como por ejemplo este Diablo Gato Orejudo, que veis por aquí, que aparece en el álbum de monstruos diabólicos bajo el nombre de Gato Unicornio. Como veis, está inspirado en este monstruo de otros mundos. Lo que me gusta mucho de este álbum es el increíble colorido que tiene. Por ejemplo, podemos ver personajes como este, Cinocelodonte, que ya veis que es una amalgama de puro color, tiene colores verdes, morados, azules, y la verdad es que queda muy chulo en monstruos de estas características. Luego leeremos las descripciones de algunos porque ya digo que no tienen desperdicio. Aquí tenemos al susodicho profesor Radikov. Y por aquí el flautista escarlata, que fue el primer cromo que vi, como ya he comentado anteriormente. Luego hay otros monstruos, como por ejemplo este chupador triocular, que a su vez se basaron en otras historias. Este en concreto está sacado de la guía Barlows de extraterrestres y data del año 1979. Os voy a dejar por ahí, cuando edite el vídeo, una imagen para que lo veáis y lo podáis comparar. Ya veréis que aquí en otros mundos se inspiraron en esa famosa guía Barlows de extraterrestres. El humanoide tentaculado este me gustaba muchísimo. Como veis, tienen muchísima imaginación. Por supuesto, también hay más criaturas de estas que se inspiraron en cosas ya existentes. Veréis a lo largo del álbum que hay criaturas que son sospechosamente parecidas a algunos robots gigantes japoneses, a algunos personajes de series tokusatsu, rollo Ultraman, rollo Spectreman, etc. Laguna Insaciable, este me flipaba. Tenemos el caballero espacial ahí enfrentándose con unos brazos como garras que salen de un pantano lodoso, rollo Blandiblue, muy slime todo, y sobre todo que es el rollo ese ciencia ficción como sesentero, cincuentero, de la época, vaya. A pesar de estar en los años 80, están emulando la ciencia ficción más clásica. Este que veis por aquí, el de en medio, el iris bulboso, también sería uno de los cromos que copiaron los de monstruos diabólicos. Y aquí le llamaron Nebulous Man. Y el unicornio de mar, que veis por ahí con su cuernecito, sería este de aquí, el trasgo rojo. Aun y todo, a pesar de que copiaran criaturas, Monstruos Diabólicos también era una colección alucinante de la que por supuesto ya hablaremos en futuros vídeos. Por aquí veis al carroñero. No os flipéis que no es el original, es una réplica, pero bueno, por lo menos cubrió el huequecillo en blanco tan feo que había en el álbum. En la colección de monstruos de 1986 de Carmé y Ricard también vamos a ver criaturas muy similares a estas, porque este álbum al final fue como una especie de punto de inflexión en este tipo de cromos, inspirando a muchas colecciones venideras. Aquí tenemos a los Caballeros Negros, que son como una especie de mezcla entre los Stormtroopers de Star Wars, por lo menos recuerdan bastante, y los Cylons de Galáctica, un poco ese rollo. Este me hacía muchísima gracia, Pulguito de medio metro, ahí pilotando su aeronave. Y el Negáptero pabellonado era uno de mis favoritos, también fue de los primeros que me salieron. Lo que molaba mucho de esta colección es que hay algunos cromos que eran dobles e incluso triples, como podéis ver por aquí. Este pulpo era uno de los más populares porque, como aparecía también en la portada del álbum, todos los niños andaban detrás de él, y cuando vimos la escena que formaba, que me parece algo alucinante, pues todos sucumbimos al encanto.
Y por aquí tenemos las 3 partes de los lobos pastores, que eran los cromos más queridos por todos los niños de la época. Una de estas partes, creo recordar que era esta de aquí, si mal no recuerdo, o puede que esta otra, ahora ya no me acuerdo. Era súper difícil de conseguir, por lo cual siempre se te quedaba el dibujo como a medias. Y estábamos deseando ver qué era lo que había en el otro cromo que no nos salía nunca, completando esta escena tan alucinante que veis por aquí. Este, por supuesto, vampiro rojo, haría los honores para Vampire Citadel. Lo tengo ahí enmarcado en el hall de casa porque en mi hall tengo algunas criaturas de estas en cuadros que me compré en el Ikea de estos de colorines y quedan muy resultones. Fijaos si me han influenciado las colecciones de cromos, que por aquí en el hall de mi casa tengo mogollón de criaturas pertenecientes a los álbumes de otros mundos, como vemos por ahí. Este otro también. Este otro. Este. Y por ahí arriba tengo algunos de monstruos. Estos serían de las pegatinas Bruguera. Y aquí más de otros mundos. Y fijaros en este Tyrannosaurus horridus. Este es también muy rollo de ciencia ficción clásica. Recuerda un poco a películas como El planeta de los dinosaurios y cosas por el estilo. ¿Y este qué? Pseudofante de Rachesky, ahí tirando unos rayos por las 2 trompas que le salen. Había también algunos más oscuretes como este fantasma de Arminia, que eran como más rollo terroríficos, no tan ciencia ficción, sino más terror. Como veis, los dibujos de Serrano son increíbles. Recreaban escenas que te hacían volar la imaginación, sobre todo cromos de este estilo. Este ni vivos ni muertos también me flipaba, con los fantasmas ahí flotando y el tío disparando el láser. La verdad es que ya no se hacen ilustraciones de este estilo. Hoy en día, cuando vemos dibujos destinados a un público más infantil-juvenil, los dibujos son como muy básicos, muy sencillos, y esto es que eran óleos, auténticos óleos. Eran sofisticados, tenían curro, y la verdad es que molaban un montón. Me gustaría saber en qué momento se ha pasado de hacer estas ilustraciones a hacer este rollo minimalista que se lleva en los cuentos infantiles de hoy en día, que la verdad es que me voy a guardar mi opinión, pero ya imaginaréis lo que estoy pensando. Las garras rojas también molan un montón, ahí saliendo de la infinidad del cosmos para atrapar los tanques de estos soldados. Como Serrano había dibujado mucho temática bélica, pues estaba familiarizado con todo este tipo de historias. Y por aquí ya tenemos la parte hombres y robots. Al que le guste el género mecha va servido, porque hay una de robots alucinantes. Este, por ejemplo, tiene una cara un poco rollo Spectreman. Y este también se me antoja como un Cylon de Galáctica. Este de aquí podría ser algo así como de la Guerra de los Mundos, salvando las distancias, o también rollo Star Wars. Y por aquí ya tenemos personajes que claramente están inspirados en películas, como por ejemplo este de aquí, que se llama Don Perfecto y que no es ni más ni menos que Robbie el robot de Planeta Prohibido. Y aquí, por ejemplo, vemos a otro que tiene la cara de Ultraman. Este podría ser Zark 7, el robot de Comando G, la batalla de los planetas. Y este de aquí, Satélite de Castigo, también recuerda mucho a personajes rollo Doctor Doom, Cráneo Rojo y cosas por el estilo. ¿Será que yo estoy viendo Cylons por todas partes? Porque este también me recuerda a uno de ellos. Y aquí viene la parte que menos me gusta, pero no por ello menos importante, porque servía para complemento del álbum. Si os fijáis, esta parte tenía muy poquitas hojas. Se centra más en los monstruos y las criaturas extraterrestres que hemos ido viendo, pero aquí también tenemos algún ejemplo de naves, porque tampoco podían faltar en una serie de ciencia ficción naves espaciales. Y aquí yo veo cierta inspiración a artistas como John Berkey, que era el que hizo el arte original de la trilogía de Star Wars, o otros artistas que también estaban muy en auge en aquellos años, finales de los 70s, principios de los 80s, y que incluso llegaron a sacar aquí un libro muy chulo, que os voy a enseñar a continuación, editado por la editorial Bruguera, que se trata de Grandes Batallas Espaciales, de Stewart Cowley y Charles Errich. Este libro
No estoy seguro al 100%, pero muy probablemente, encima al haber salido aquí en España por la editorial Bruguera, muy probablemente sirviera de fuente de inspiración a la hora de hacer algunas de estas naves que veis por aquí, que por otro lado tampoco son demasiado reconocibles, son naves bastante random que no se parecen demasiado a las de sagas tan conocidas como Star Wars, Galáctica. Algunas sí que tienen un rollito y sí que se ve que pueden estar medio inspiradas, pero son un poco como eso, random. Tampoco veo aquí material rollo El Abismo Negro de Disney o cosas por el estilo. Sí que hay cosas parecidas, como digo, pero lo veo como más influenciado por este libro de grandes batallas espaciales. Y en el interior ya veis que es justo ese mismo estilo. ¿Casualidad? Pues hombre, puede que sí, pero ostras, es que hasta los colores, todo se parece muchísimo. Este libro a mí me parece alucinante. Es muy interesante, además no está caro, se suele ver con bastante frecuencia, se ve que sacaron un montón de ejemplares y no es nada difícil de conseguir, como digo. Seguramente si os metéis en todo colección estará por ahí. Aunque bueno, hace muchísimo tiempo que lo tengo y no sé cómo estará la cosa, lo mismo ahora se ha puesto más carete. Pero ya veis el estilo, es un poco ese rollo. Así que yo pienso que pueden haber sido una fuente de inspiración para este álbum de Otros Mundos. Y hasta aquí este maravilloso álbum de Otros Mundos. Pero como os dije anteriormente, a continuación vamos a leer algunas de las descripciones de estas criaturas, porque no tienen desperdicio. Voy a seleccionar varias de ellas y os voy a contar un poco, pues, sus tejemanejes y cómo habitaban en sus respectivos planetas. En Otros Mundos hay un lore muy rico en cuanto a planetas y personajes se refiere. Algunos tienen conexión entre ellos y pertenecen al mismo planeta. Entre todos estos seres monstruosos destaca por encima de todos el profesor Radikov, un Math Doctor proveniente del planeta Rachesky. Vamos a continuación a conocer mejor a este peculiar profesor odiado en toda la galaxia y a algunas de sus creaciones. Profesor Radikov, de la raza pilosa, dominante en Rachesky, experimentado en biología y cirugía, sin límites éticos, morales o religiosos, ha creado algunos seres tan monstruosos que se ha granjeado el odio de muchas de sus propias criaturas. Fantasía experimental. Esta monstruosidad no es un capricho de la naturaleza, sino que está realizada por el profesor Radikov, a base de trasplantes. Huelga decir que piensa y habla, y ha jurado vengarse de su odiado creador. Monstruo del profesor Radikov. Cuando éste intentaba agigantar a un criado, se coló un díptero en la cápsula experimental, y ved el resultado. Lo peor es que solo tiene sesos de mosca, y se pasa el tiempo intentando volar y rebuscando en las basuras. Raza cefalocónica. Así era el criado del profesor Radikov antes del accidente que lo transformó, donde cada raza tiene un área determinada de actividades. Los cefalocónicos, faltos de iniciativas, son en cambio fieles y leales servidores. Otro experimento de Radikov. Después del fracaso con el experimento de su criado, Radikov se entusiasmó con los trasplantes. Aquí no sabemos si redujo la cabeza del humanoide o si acreció el cuerpo del insectoide. Duendecillo de Papagolandia. Aunque apenas mide 1 metro, es capaz de abatir presas mucho mayores que él, para succionarles los jugos vitales, con sus antenas, semejantes a las de las polillas. Pueden percibir todos los olores en 25 kilómetros a la redonda. Macrocéfalo verrugoso, gigantesco cual una ballena puesta en pie. Su cabeza descomunal alberga un cerebro menor que una castaña. Sus verrugas segregan un líquido corrosivo. Sus pasos hacen crujir el suelo de Neumón 3. Quimérido tridáctilo. Sus 4 manos son fuertes, ágiles y habilísimas. Los társidos, que carecen de manos, los esclavizan para hacerles trabajar en los campos, minas, fábricas y talleres de 18 AK. Con ello, los quiméridos se sienten felices. Dinoceronte ferox. 1 AK es una estrella centro de un sistema solar donde algunos de sus planetas se hallan evolucionadamente muy atrasados, como 13 AK, donde aún viven animales que recuerdan a nuestros dinosaurios prehistóricos. Tarserino nictálope. Brantane muestra a su sol, Oa, la misma cara siempre, en la opuesta la noche es eterna, y muy pocos seres han conseguido adaptarse a vivir bajo la escasa luz reflejada por sus 3 lunas, como el Tarserino nictálope. Tenebrodón.
Estos individuos viven en ZYXW, planeta envejecido sin bosques, con suelos y minas agotados, agua y atmósfera contaminadas irreversiblemente, y son restos de una raza en decadencia que luchan en vano contra su inexorable extinción. Flautista escarlata, gracioso humanoide de los bosques de Barutcha Menor, comedor de huevos, frutos, brotes tiernos y semillas. Estos seres cantan armoniosamente como pájaros canoros y, a la caída de la tarde, dan auténticos conciertos que atraen a muchos oyentes. Élfido robiniano. Mientras tenobrodones y diodélicos caen en la desesperanza, estos humanoides llegados desde otro mundo muerto han emprendido valientemente la tarea de repoblar los bosques y purificar agua y aire, intentando renovar la vida en ZYXW. Estrigibérmido gigante. En Barutcha Mayor, 2 veces más grande que Júpiter, viven estos seres gigantescos y ferocísimos, que se reproducen por huevos, y en tal cantidad que impiden la colonización del planeta, al menos hasta que puedan ser controlados. Humanoide tentaculado. Aunque lo parece, no es una obra del bisturí del profesor Radikov. Como habita igualmente en mar que en tierra, sostiene con los escorpios barbados frecuentes y terribles peleas, en las que puede perder algún tentáculo. Rey Zuongo. Con un poderoso ejército, Zuongo conquistó los 7 continentes del planeta Eno. Sumidos en una oscura Edad Media, pelean con armas blancas y rechazan la ingeniería y los adelantos ofrecidos por los visitantes de otros mundos. Diablo danzante. La danza acrobática sustituye en Lumark a las guerras, los duelos, los litigios, etc. Los lumarquianos hacen increíbles exhibiciones en otros planetas. Lástima que por necesitar escafandra no puedan emplear atuendos más vistosos. Arañador foedusino. Parece mamífero por el tronco, ave por las garras, reptil por la cola y anfibio, porque sufre metamorfosis. Es el imago del J22, que solo vive unos meses, lo suficiente para que las hembras pongan sus huevos. Dragoncillo antenado. Astuto y feroz devorador de pequeños animales. Prefiere los afrodeltos cazados al acecho. Sus antenas oftálmicas recogen en sus múltiples pupilas los ruidos menores convirtiéndolos en imágenes visuales. Desvanecedor azul. En las zonas brumosas de Vera Circón se oyen susurros de seres invisibles. Están compuestos por gases que solo se corporeizan cuando el frío solidifica sus moléculas. El viento es su peor enemigo porque puede desintegrarlos. Laguna insaciable, extraña forma de vida en Lumark, una materia gelatinosa de la que surgen garras que arrastran a su interior cualquier ser vivo que se acerque. Es inútil cortarlos o quemarlos con láser, siempre surgen miembros nuevos. Negáptero pabellonado. Como la luz los ciega, salen de noche a cazar y a recolectar, a robar y a pelearse entre ellos. De día se ocultan en cuevas, hacen licor de nipas y a menudo se emborrachan y se entregan a fantásticas danzas en el aire. Dragón verde. Tiene que ser así de espantoso para poder sobrevivir entre los lobos pastores de Durchaska. El mayor riesgo que corren es que alguien descubra su secreto. Su sangre puede curar absolutamente todas las heridas y todas las enfermedades. Pulguito de medio metro. A pesar de ser tan menudo, son la especie dominante de Chavinia. Divertidos y gregarios, recorren medio planeta para reunirse con sus congéneres en fiestas populares. Todos son amigos de todos y constituyen un ejemplo envidiable. Circoninos y besurianos. El desmesurado consumo de materias primas hecho por las civilizaciones más avanzadas de la galaxia obliga a una constante prospección en planetas, satélites y asteroides deshabitados. Aunque el miedo a las armas de destrucción total ha evitado las guerras interplanetarias, son frecuentes los enfrentamientos entre las patrullas procedentes de planetas competidores. A menudo terminan aniquilándose mutuamente, a veces por suelos que no valen nada. Lobos pastores. Los licaónidos de Durchaska son a la vez lobos y pastores. En efecto, capturan toda clase de animales herbívoros grandes y pequeños, y forman con ellos rebaños que apacientan y vigilan. Desconocen el fuego, y para alimentarse escogen un animal del rebaño y lo devoran vivo, a bocados, sin tomarse las molestias de matarlo primero para ahorrarle sufrimiento. Los ocasionales visitantes de otros planetas, si se extravían, corren el peligro de caer en sus garras y pasar a formar parte de los rebaños, cosa que ya ha sucedido, pues los licaónidos tienen más de lobos que de humanoides, y no es posible el entendimiento con ellos. Vampiro rojo. Horrorosos seres con afiladísimas garras, fuertes colmillos y ojos de múltiples pupilas. Se exhiben en los palenques de luchas públicas, atrayendo multitudes ávidas de emociones fuertes. Al igual que los trituradores, hacen de malos.
Lorcano. Su nombre es tan famoso en media galaxia como en la Tierra los de Edison, Graham Bell o Von Braun, por sus inventos e innovaciones en robótica, astronáutica y quiótica. No hemos conseguido averiguar qué significa esto último. Paquidermo decaproboscideo. Pese a su apariencia de pulpo, es un animal terrestre con piel más dura que la de un elefante. Cada uno de sus 10 miembros está convertido en una enorme probóscide terminada en una peana suavísima, que se adapta como una ventosa a cualquier superficie, rugosa o lisa, pudiendo romper una plancha de acero, derribar un muro, arrancar un árbol, succionar cualquier materia comestible, despedazar cualquier ser viviente. Su piel es tan resistente que es muy buscada para sacar de ella varias capas de cuero, de calidad extraordinaria. Al efecto se han creado varias naves espaciales para cazarlos, con armas que no deterioren su piel y poder manufacturarlos después. Mutante continuo. Este ser extraño entre los extraños no tiene nombre determinado, porque es genéticamente inestable. Cada generación es diferente de la anterior. Los hijos no se parecen a los padres ni a los abuelos. Cada hijo es un enigma. Cazador de cazadores. Habita en Neumon 3, inmóvil como una piedra, atrae a los carnívoros con su olor a carne fresca. Entonces alarga sus 4 brazos, clava sus garras y muerde. Su mordedura es siempre mortal. Ni vivos ni muertos. Caso muy distinto es el de los tripulantes de una astronave wernerdiana, perdida y encontrada apenas 2 años después en Kappa Septentinus. La expedición enviada en su rescate se vio rodeada por extraños seres translúcidos, imprecisos, que oscilaban como gases en la brisa y no eran afectados por los disparos. Mediante susurros se dieron a conocer. Eran los tripulantes perdidos, convertidos en materia plasmática viva, probablemente por la radiación de algún mineral desconocido. ¿Qué me decís de este monstruo llamado The Space Thing? Es un homenaje a los Model Kits de Aurora y podría fácilmente formar parte de esta colección de otros mundos. Bueno, pues ¿qué os ha parecido este álbum de cromos de otros mundos? Dejadme abajo en los comentarios cuáles fueron vuestros álbumes de cromos favoritos, o por lo menos los que más nostalgia os traen. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos, suscribiros al canal si no lo estáis ya porque es totalmente gratuito y a mí me ayudáis muchísimo a crecer, y por supuesto dejad todo tipo de comentarios y todo lo que queráis. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.